Bien, mediante este sencillo ejemplo, voy a mostrarles cómo se implementa el método de burbuja, método de ordenamiento de burbuja en C Sharp. He creado una aplicación sencilla, un formulario que bueno, tiene un título y aquí me pide la longitud de un arreglo. Voy a pedir la longitud de un arreglo, cualquiera sea ella, y cuando yo presione el botón procesar, ese arreglo adquirirá esa longitud que yo le he dado aquí y me va a pedir los datos. Él, por defecto, pues he querido que el arreglo tenga datos de tipo entero. Y luego esos datos se muestran en este Rich Text Box. Entonces vamos a ver el código. Ya previamente pues he desarrollado parte de él que ya ustedes saben, conocen cómo se implementa. Bien, entonces vamos a analizar este código que ya está escrito aquí en lenguaje C Sharp. Bien, tenemos un método que se llama capturar datos. Ese método capturar datos le entregamos, o a ese método le entregamos un arreglo, que en este caso, pues como parámetro se llama números, es un arreglo de valores enteros. ¿Cierto? Y lo que va a hacer ese método es capturar valores para cada uno de los elementos de este arreglo y entregar ya el arreglo, entregarlo, pero con los valores que yo he capturado. La captura pues la hacemos mediante una ventana emergente, pues con Interaction Input Box. Aquí está Digital Dato, es el letrero que va a aparecer en cada ventana, y C más 1 pues es el valor del contador, que recuerden que como se va a procesar todos los elementos del arreglo números, pues, y se va a llevar el control de sus subíndices, entonces debería empezar en cero. Pues para el usuario no es, digamos que tan lógico este valor, si le digite el dato 0. Entonces le hemos puesto entre paréntesis C más 1 para que el primer dato, o el primer letrero diga digite el dato 1, y eso es pues mucho más, digamos, amigable para el usuario. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos una estructura de repetición que me permite recorrer los elementos del arreglo, ¿listo? Bajo el control de sus índices. Y esto que yo digito en la Interaction Input Box, lo alojo en cada uno de los elementos del arreglo números. ¿Perfecto? Bien. Ahora veamos lo que hace el principal. En el principal he declarado un arreglo que se llama los datos, que es de tipo o contiene valores de tipo entero. Aquí decimos que es un arreglo de enteros. Bien. Luego, aquí está solamente declarado, ¿no? Luego capturamos la longitud en una variable tipo entera. La longitud, recuerden que debe ser entera. Y la capturamos, perdón, desde el text box que tenemos aquí, es decir, lo que yo digite aquí. Bien, entonces como capturamos el contenido pues, del text box, y recuerden que digamos, este contenido es de tipo string, luego tenemos que convertirlo a entero para entregárselo a esta variable de tipo entero. Bien, después de eso, entonces definimos el arreglo, los datos. Correcto, entonces ya sabemos la sintaxis, el nombre, asignación, operador new, luego int para decir que es un arreglo de enteros, y entre los corchetes el valor de la longitud. Entonces la que hemos dado en el text box. Lo que hacemos ahora es lo siguiente. Vamos a hacer una copia, es decir, en este momento, cuando yo defino el arreglo, recuerden que cada uno de los componentes del arreglo se adquiere un valor por defecto dependiendo del tipo del arreglo. Es decir, como este arreglo, los datos, es de tipo entero, es decir, contiene elementos que van a guardar datos de tipo entero, entonces al definirlo, cada uno de los elementos adquiere el valor por defecto de los datos de tipo entero, que sería 0. Entonces, en este momento, los datos, todos los elementos de los datos, dependiendo de su longitud, tienen 0 como su valor incorporado a cada uno de los componentes. Bien, entonces lo que hacemos aquí es, esto que está aquí es la ejecución del método capturar datos, ¿correcto? Entonces, a capturar datos le paso el arreglo de los datos.
que previamente en esta línea, pues ya en esta línea lo he creado, aquí lo he definido, ¿correcto? Entonces le paso ese arreglo que tiene en todos sus componentes el valor 0, ¿correcto? Pero internamente, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a pedir valores enteros para cada uno de sus datos, ¿correcto? Aquí está, va a pedir los valores para cada uno de sus datos. Entonces, cuando yo ejecuto este método, lo que hago es llenar este arreglo, que en este caso es los datos, llenarlo de los valores que yo recojo por acción de la ventana emergente. Ya en este momento, cuando ejecuto el método, estaría entregando los valores a cada uno de los elementos del arreglo, ¿correcto? Esos elementos, perdón, ese arreglo ya lleno con esos elementos, le voy a hacer una copia en el mismo arreglo, los datos. Recuerden que los datos por defecto aquí tienen como valores 0, por ser un arreglo de enteros. Entonces, estoy copiando el arreglo o la ejecución del método que captura los datos para cada uno de los componentes, lo estoy copiando en el mismo arreglo. ¿Esto qué quiere decir? Que el arreglo los datos en este momento y después de esta línea tendrá precisamente los elementos que yo he capturado en esta línea de acá. ¿Okay? Y como tercer parámetro de esta operación array copy, tenemos la longitud del arreglo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que hace esta línea es hacer una copia de estos datos, de este arreglo, perdón, que ya está lleno con datos, en este que está inicialmente definido, con los valores por defecto. Y aquí le decimos qué longitud tienen ambos, ¿ok? Este sería como el arreglo fuente que tiene los datos fuente y este sería el arreglo que tiene los datos destino. Entonces copia todos los datos que están aquí en este que está aquí. Entonces recuerden, aquí está la ejecución del método, me permite incorporar o recibir en cada uno de los elementos de este que está vacío, cada uno de los elementos que yo digito en la ventana emergente. Y se los entrego a este que en este momento, en esta línea de aquí, está por defecto con los valores de 0 en cada uno de sus componentes. Bien, y aquí le digo pues el tamaño de los arreglos, que es los datos.length. Yo había podido darle pues la variable longitud. Bien. Y luego de eso lo que hago es copiar, recorrer el archivo y mostrar cada uno de los datos del arreglo en el rich text box que se llama rtb-inf. Entonces la operación pues ya sabemos es .appendText. Es decir, muestro el valor del componente y lo concatenó con un espacio en blanco. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es implementar el método de la burbuja. Entonces aquí tenemos, voy a hacerlo antes del principal, le decimos private. Una vez ejecutado el método de la burbuja, voy a entregar el arreglo ya ordenado. Entonces el arreglo es un arreglo de enteros, ¿correcto? Y me voy a poner ordenar burbuja. Bien. ¿Qué necesita este método para poder ejecutarse? Pues un arreglo de enteros que va a estar desordenado. ¿Listo? Un arreglo desordenado. Así le voy a poner al arreglo que inicialmente va a pasar como parámetro al método ordenar burbuja. Bien, lo que voy a hacer ahora aquí es, primero, declarar un arreglo del mismo tamaño y del mismo tipo que este que está desordenado. Lo voy a llamar ordenado. Entonces, int y ordenado, que va a guardar, o que va a ser el que yo voy a retornar con los elementos ordenados, pues
valga la redundancia, en un orden determinado que yo haya escogido según el criterio. Ya como ustedes lo han leído pues en la guía que les puse en el Moodle antes de que vean este video. ¿Bien? Entonces, lo podemos definir ya. Este arreglo va a tener el mismo número de elementos que el arreglo desordenado. Entonces, ar desordenado.length. Entonces ya podemos utilizarlo. Bien. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar todos los valores de este arreglo desordenado, lo voy a copiar en el arreglo ordenado. Lo que trato de hacer es de proteger los datos que están en este arreglo. Es decir, si yo utilizo este arreglo en el procedimiento de ordenamiento, todos los datos de él se van a organizar y posiblemente para alguna de las operaciones de la aplicación no se quiera eso. Entonces lo que voy a hacer es una copia de este en este y luego hago el ordenamiento con este arreglo AR ordenado, ¿no? Que específicamente lo he creado para esa función. Bien, entonces aquí voy a hacer la copia, entonces array.copy. Entonces recuerden, ¿cuál es el primer parámetro? El fuente. El arreglo fuente sería el que está desordenado. Entonces, perdón, copio ese arreglo, lo pego aquí, coma, y lo voy a copiar en el ordenado. ¿Y qué longitud tiene? Pues la longitud de cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, la longitud del ordenado, la longitud del desordenado, cualquiera de los dos tiene la misma longitud. Bien, ahora sí, ya tengo una copia exacta de ese arreglo que yo he entregado aquí al método y con él pues sí puedo hacer las operaciones respectivas. Bien, entonces voy a hacer todas las operaciones con el arreglo ordenado. Es el que voy a entregar. ¿Okay? Bien, entonces ahora siguiendo las directrices que les mencioné en la guía, el método de burbuja incorpora aparte de otros elementos, incorpora dos estructuras de repetición anidadas. Entonces, recordemos, la que está más, la más externa, digamos así, controla el número el número de recorridos del arreglo, ¿correcto? Y la que está más interna controla el número de comparaciones del arreglo. Y ya saben ustedes pues, a cuántas veces equivale el número de recorridos y cuántas veces equivale el número de comparaciones, ¿no? El número de recorridos es el número equivale o es igual al número de elementos del arreglo. Y el número de comparaciones sería el número de elementos menos 1, ¿correcto? Bien, entonces aquí pues en el análisis modular que ustedes ya tienen en la guía, he creado pues los dos contadores, debe ser así, y he creado un elemento auxiliar. En este caso, como el arreglo es de tipo real, la variable auxiliar, perdón, debe ser del mismo tipo de los elementos del arreglo. En este caso, pues es de tipo real, por eso es 0.0. En el caso en el que yo estoy implementando, mi arreglo es de tipo enteros. Luego, la variable auxiliar será de tipo entero. ¿Perfecto? Y como está subrayada, es una variable temporal. ¿Perfecto? Bien, entonces, este subproceso recibe el arreglo desordenado. Ya estamos allí. ¿Listo? Entonces, ahora procedemos primero, a declarar esta variable. Entonces, la variable auxiliar, vamos a declararla aquí. Si quiere, se declara antes de los arreglos, o bueno, podemos declarar aquí. Porque entonces la variable es de tipo int. Le voy a poner así, aux, y la inicializo con su valor por defecto. Ahora sí, primero, la estructura de repetición que controla los recorridos. Entonces, voy a ponerle aquí int y será un contador. Vamos a ver cómo le colocamos acá. Se llama contador R de contador de recorridos. ¿Perfecto? Entonces, contador R de los recorridos.
Va a empezar en 0 porque controla los índices del arreglo. Ese contador R tiene que ser menor que la longitud de cualquier de los arreglos. El que voy a utilizar, entonces, que es el arreglo ordenado. ¿Listo? Entonces, ser menor que el AR ordenado. Es punto length. ¿Listo? Y este contador R se va a incrementar de 1 en 1. ¿Listo? Bueno, listo. Ahora, dentro de esa estructura de repetición, anidamos la otra estructura de repetición. For, estoy siguiendo, digamos en términos generales, este algoritmo que está aquí. Entonces, él ya es un contador que controla las comparaciones y va hasta la longitud del arreglo -1. Pero recordemos que C, el contador es estrictamente, debe ser estrictamente menor. ¿Correcto? Bien, entonces aquí le decimos, creamos un contador C que va desde 0. Contador C debe ser menor que la longitud del arreglo ordenado, esto punto length, -1. ¿Ya? Y ese contador C se debe incrementar de 1 en 1, pues al fin y al cabo eh, tiene que ver con los índices de los arreglos. ¿Sí? Perfecto. Ahora, bien, ¿qué es lo que hacemos? Ahora establecemos el criterio de ordenamiento. Entonces, en este caso vamos a organizar los elementos del arreglo de menor a mayor. Entonces, ¿cuándo hacemos un switch? Es decir, ¿cuándo hacemos el cambio? ¿Cuándo hacemos el cambio? Aquí está digamos, la condición o el criterio de ordenamiento. Hacemos el cambio si el elemento sub C, el contador sub C, es mayor que el elemento que está enseguida, que es sub C más 1. Entonces, C más 1. Si eso pasa, por ejemplo, si este es 8 y este es 4, se hace o se realizan estas operaciones que están aquí, que ya vimos pues en la guía de qué se trata. Es decir, hacer el switch de un elemento al otro utilizando como puente la variable auxiliar. ¿Correcto? Entonces, vamos a implementar esto aquí. Sí. Entonces decimos if. Entonces, ¿cuál sería el criterio? Entonces, sí, el arreglo, el componente del arreglo ordenado sub contador C, ¿no? Contador sub C, es mayor que el elemento del arreglo ordenado sub C más 1, o sea, el siguiente. Si eso pasa, entonces se va a ejecutar el cambio de valores. Entonces, lo primero que hacemos es, a la variable auxiliar, pues veamos aquí el análisis, dice que a la variable auxiliar se le asigna el valor del componente que está en la posición contador sub C. Entonces, decimos a la variable auxiliar le asignamos el componente arreglo ordenado sub contador C. ¿Perfecto? Luego, a este elemento, perdón, a este elemento le asignamos el que está enseguida. Es decir, contador C más 1. ¿Okay? Estoy siguiendo los lineamientos del algoritmo. O sea, el contador sub C más 1 se es asignado al contador sub C o al componente contador sub C. Aquí está. Arreglo contador sub C, le asigno arreglo contador sub C más 1. Y ahora me falta simplemente poner lo que está en el auxiliar en el componente contador sub C más 1. Entonces decimos aquí el elemento contador sub C más 1
le asigno lo que está en el auxiliar. Perfecto. Ya entonces, según este criterio, es decir, cada vez que al comparar el par de elementos adyacentes, esto se vuelve verdadero, se ejecuta esto. ¿Y cuándo se vuelve verdadero esto? Cuando el elemento sub c de este arreglo sea mayor que el elemento sub c más 1, es decir, que sea mayor que el siguiente. Entonces, un ejemplo sería que el elemento sub c sea 12 y el elemento sub c más 1 sea 8. En ese caso, hay que hacer el switch para que quede ordenado de menor a mayor. ¿Perfecto? Bien, entonces, luego de eso, se cierra, ya está esto, ya sabemos en dónde se está implementado eso en el código, se cierra y listo. Quiere decir que el método, vamos a cerrar adecuadamente los for, tenemos por aquí, estamos cerrando este for de acá. Entonces, ahora, una vez ya ejecutado prácticamente el método de burbuja, entonces simplemente retornamos el arreglo ordenado. Ahora sí ya ese arreglo está ordenado. ¿Listo? Bien, entonces vamos ahora sí al principal para poderlo ejecutar. Entonces en el principal, después de haberlo mostrado aquí, después de haber mostrado ese arreglo, vamos a ejecutar el, el método. Entonces para eso voy a crear acá en esta línea, voy a crear otro arreglo que va a obtener los valores ordenados de, de la ejecución de ese método. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, los datos ordenados, así se llama. ¿Sí? Y es un arreglo de tipo int, los datos ordenados. ¿Ya? Bien, ahora los datos ordenados hay que definirlos. Entonces los datos ordenados se le asigna new, que es un arreglo de enteros y tiene la misma longitud. Tiene la misma longitud. Está guardado pues en esa variable, ya saben. Entonces, listo, ahora sí ya lo puedo utilizar. ¿No? Bien, entonces vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Vamos a hacer una copia de la ejecución del arreglo que entrega la ejecución del método en este datos ordenado. Entonces, decimos array.copy, abrimos, cerramos de una vez. Decimos, bueno, ¿cuál es el arreglo que contiene los datos ya ordenados? Pues la ejecución del método. Entonces, lo que retorna la ejecución del método. Entonces, el método se llama ordenar burbuja. Entonces, le decimos ordenar burbuja. Perfecto. Pero ese método, mucho cuidado con esto, ese método ordenar burbuja necesita un arreglo que está desordenado. ¿Cuál es el arreglo que está desordenado aquí? Entonces se llama los datos. Muy bien. ¿Y en dónde lo quiero copiar? Pues en el arreglo ordenado que he dispuesto para eso. Hasta ahora los datos ordenados, está tiene solamente 0 en sus componentes. Entonces allí voy a hacer la copia. Entonces le digo los datos ordenados. ¿Y cuál es la longitud de esos arreglos? Pues puedo utilizar esa variable o puedo colocar cualquiera de los dos arreglos .length para indicar cuál es la longitud de los dos arreglos. Listo. Entonces, esto que me devuelve el método que ordena por burbuja, que es un arreglo, lo copio en este que he definido y cuyos valores en sus componentes son 0, porque está solamente inicializado. Bien, entonces ahora simplemente voy mediante un for, voy a imprimir los valores C, le digo que debe ser menor que los datos ordenados, bueno, cualquiera de ellos, que todos tienen la misma longitud, punto length, punto y coma, C más más. ¿Listo? Muy bien, entonces ahora le digo que al rich text box info.appendText
le voy a añadir, voy a imprimir en él los elementos de los datos ordenados, sub C, ¿perfecto? Y le concateno pues un espacio, o dos espacios pues, para que se vea bien. Antes de esto, una vez haya impreso, aquí imprimí los datos del primer arreglo, voy a hacer un salto de línea para que me quede en otra línea, pues en una línea nueva, el nuevo arreglo. Entonces, append text. Entonces le voy a decir que me imprima un salto de línea. Le voy a poner dos saltos de línea. ¿Listo? Y luego, si este me va a imprimir aquí ya los datos del arreglo ordenado. ¿Perfecto? Bien. Entonces vamos a ejecutar el código a ver qué obtenemos de eso. Bien, aquí está. Entonces le voy a decir que un arreglo de 5 números, ¿no? Procesar. Digite el dato 1. Voy a darle un arreglo que previamente pues, he escrito. 23. El dato 2 sería 15. Están desordenados. El otro 8. El otro 10. Y el último 1. Entonces, decirle prima el dato. Entonces aquí están los datos, el primer arreglo. Están desordenados. Y aquí ya están las líneas que muestran el arreglo ordenado por el método de burbuja. ¿En dónde está hecho esto? Pues aquí, en esta parte de aquí. ¿Cierto? Precisamente en esta parte es en donde se ordenan los datos. Él los ordena y copiamos eso en este arreglo. Y los datos que le ponemos a este, o sea, la copia de esta ejecución, ¿perfecto? Son los que se muestran aquí. ¿Perfecto? Entonces, tenemos allí el ejemplo del ordenamiento mediante el método de burbuja. ¿Perfecto? De menor a mayor. Ahora, si lo quiero de mayor a menor, pues simplemente es cambiar el criterio. ¿Y cuál es el criterio? Pues ya según la guía, pues que les presenté o les puse en el Moodle, el criterio digamos que lo establece esta condición. Entonces, aquí cuando se hace el cambio, cuando digamos el elemento de la parte izquierda es mayor, el valor del elemento de la parte izquierda es mayor que el valor del elemento de la parte derecha. Entonces, si yo cambio esto, ese cambio se hará, este switch aquí se hará de elementos o de valores, se hará cuando este de la izquierda sea menor que este de la derecha. Entonces, de tal manera que va a ordenarlos de mayor a menor. ¿Perfecto?